Muy buenas, compañero. Hay una decisión que miles de hombres toman convencidos de que están haciendo lo correcto y que en cuestión de semanas empieza a destruir su relación por dentro. Y es que si convivir con tu pareja ha convertido tu casa más en un campo de minas que en un hogar, este episodio es para ti. Porque irte a vivir con tu novia puede ser un paso hacia adelante, pero si no sabes cómo gestionarlo, a veces es el primer paso hacia el final de la relación. Hoy, en este episodio, voy a analizar un caso real de un chico que en menos de un mes de convivencia ya está viviendo con ansiedad, tensión constante y la sensación de que su casa ha dejado de ser un hogar. Y no, el problema no es la limpieza, ni el orden, ni por supuesto la comunicación. Este tipo de casos los veo continuamente en hombres que llegan a mis programas o mentorías pensando que su situación es rara, es puntual o que esto es algo que solo les pasa a ellos. Y a ver, los últimos 6 años de mi vida he tenido la oportunidad de trabajar con cerca de 1 millar de hombres, ayudándole a tener más y mejores relaciones con las mujeres. Y si hay algo que puedo asegurar sin que me tiemble la mano, es que tu caso no es diferente. Así que en este episodio vamos a hacer 3 cosas muy concretas. Lo primero, voy a leerte el caso tal cual lo escribió este hombre, sin filtro. Lo segundo, voy a desmontar qué es lo que de verdad se está rompiendo en esta relación, aunque él no sepa ponerle nombre. Y tercero, voy a explicarte por qué intentar arreglarlo muchas veces suele empeorar todavía más la relación. Si estás en una relación, has convivido con una mujer o estás pensando en hacerlo, este episodio te puede ahorrar bastantes disgustos. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, pues antes de meternos en harina con este episodio, te recuerdo que debajo de este podcast tienes un enlace y que haciendo clic ahí puedes recibir gratis mi curso gratuito sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, vamos con el tema. El otro día me llegó el caso de un chico que recién se había ido a convivir con su novia y en apenas un mes ya estaba arrepentido de haber tomado la decisión de irse a vivir con ella. Y os voy a leer el caso específico, ¿vale? Dice así: me he ido a vivir con mi novia hace poco menos de un mes. Llevamos una relación de 1 año y medio y desde hace unos 6 meses hemos venido planeando irnos a vivir juntos. La planeación desde el principio tuvo muchos problemas. Ella quería que viviéramos cerca de su madre porque quería verla de seguido y también quería estar cerca de la ruta de transporte de su trabajo. Yo, sin pensarlo mucho, acepté y hace menos de un mes que estamos viviendo juntos. La cuestión es la siguiente: no siento que esté en un hogar. Se supone que un hogar debe ser un lugar en donde se respire seguridad absoluta, donde uno pueda respirar tranquilo y con la certeza de que uno puede ser uno mismo. Sin embargo, no es el caso aquí. Cada vez que llego a la casa me siento tensionado pensando en qué problema o pelea iremos a tener en la noche. Ella y yo hemos tenido nuestras diferencias sobre la organización y la limpieza de la casa. Cada uno tiene una forma diferente de hacerlo. Sin embargo, ella quiere que yo ceda en todo, porque no le gusta como lo hago yo. También debo de reconocer que yo soy una persona que le gusta su espacio y tiempo para dedicarme a mí mismo, ya sea con un hobby o solo sentarme solo a pensar y a organizar mis emociones y mis pensamientos. Y eso a ella no le gusta. Ella quiere que todo el tiempo estemos juntos, que yo le esté hablando cada rato y esto me está desgastando sinceramente. En este momento, lo único que me detiene para romper la relación es el daño y el dolor que le provocaría a ella. Bien, esto tiene mucha tela que cortar, así que vamos por partes. Lo primero es que este hombre tiene que tener en mente que, como a tantos hombres nos pasa o nos ha pasado, ha caído en la famosa fantasía masculina de la convivencia. Cuando estás con una chica y además llevas poco tiempo con ella, como es el caso, lo normal es que tengas la sensación de que estás nadando en deseo. Y por algún punto del camino ella va a empezar a demandar más de ti, ya sea tiempo, recursos, atención o lo que sea. En este caso, lo que ha demandado es un siguiente paso para que la relación madure, y en este caso concreto, iros a vivir juntos. Muy bien, en la mente del hombre, que está tan encantadísimo con su novia, lo que imagina de la convivencia es un hogar tranquilo, intimidad a raudales, estabilidad, comodidad máxima y un espacio donde por fin relajarse juntos. Y entonces, claro, cuando te planteas la convivencia, entras de cabeza.
Y te dices a ti mismo que esto es lo normal, que esto significa avanzar, que esto es lo que toca porque estamos muy bien, hacemos muy buen equipo y entonces, pues claro, pues si estamos tan bien ahora viéndonos una vez a la semana, cuando nos vemos todos los días, esto va a ser maravilloso. Pero aquí viene el primer golpe de realidad y es que la convivencia no mejora una relación, la pone a prueba. Si antes de la convivencia tenías una relación con equilibrio, ella te respetaba, tú llevabas las riendas de esa relación y básicamente eras tú el que había establecido el marco desde el cual se estaba desarrollando la relación, en ese caso vas a notar pues, los efectos de la convivencia, en el buen sentido. Pero si antes ya estaba cediendo más de la cuenta, ella llevaba más la voz cantante, o había pequeños gestos o pequeños desplantes que puntualmente te molestaban, en una convivencia esto se va a magnificar. El problema aquí, por tanto, es de desconocimiento de la naturaleza femenina. Este hombre tiene una idea de cómo son las relaciones, de cómo son las mujeres y de cómo es la convivencia que dista mucho de cómo es en realidad. Y la distancia entre lo que tú esperas y lo que te llega, lo acabas pagando en forma de frustración y de ansiedad. Y esto es lo que nosotros llamamos tener una visión idealizada de las mujeres y de las relaciones. Al final, los hombres somos los verdaderos románticos que quieren aparentar ser realistas, pero son las mujeres las que realmente son realistas y aparentan ser las románticas porque utilizan esa idea del romanticismo a su favor de forma oportunista. Si has visto la película The Matrix, pensar de forma idealizada sería como vivir en la Blue Pill o en la Matrix. Hasta que no hagas el a veces doloroso clic y aprendas a relacionarte con las mujeres y disfrutar de las relaciones por lo que son y no por lo que tú querrías que fueran, hasta que no pase eso, te espera un largo camino de frustración, dolor y desesperanza. Otra cosa que me llama la atención del caso es en cómo se están tomando las decisiones importantes antes de la convivencia. ¿Dónde vivir? ¿Cerca de quién vivir? ¿En función de qué prioridades vivir? Todo gira alrededor de ella, de su madre, de su trabajo, de su transporte, y él acepta sin pensarlo demasiado. Y lo acepta sin pensarlo demasiado porque probablemente le da igual en ese momento, ya que esa idealización que acabo de mencionar de lo que se imagina que son las relaciones, de lo que se imagina que es la convivencia, de lo que se imagina que puede esperar de la mujer con la que se va a ir a vivir, le hace sentir que nada de eso importa, que este tipo de decisiones no son importantes, porque mientras estemos juntos y mientras estemos bien, a mí qué más me da. Pero eso sí que importa, e importa mucho. De hecho, a ella le importa. Y esto es crucial que lo entendamos bien, porque aceptar sus propuestas o, entre comillas, ceder puntualmente no es un problema. El problema es cuando cede de forma estructural y, sobre todo, cuando no lidera las decisiones importantes. Y aquí ocurre justo esto último. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que ella empiece a sentir literalmente menos atracción por él. De hecho, empieza a perder atracción desde el momento en el que planeáis la convivencia. Por eso aparecen tantos obstáculos. Y percibe de ti que te están saliendo corazoncitos por los ojos de lo enamoradísimo y de lo encantadísimo que estás con la idea. Y claro, en el momento en el que percibe eso, empieza a sentir que deja de ser un reto, que deja de ser ese chico difícil que ella no podía sacarse de la cabeza hace unos meses. Y ahora eres tú el que no se la puede sacar a ella de la cabeza. Y este cambio tiene un efecto. Y de nuevo, esto tiene un nombre y esto está muy bien fundamentado en la biología evolutiva. Me refiero a la estrategia reproductiva femenina, o como nosotros la llamamos, la hipergamia. Si eres nuevo por aquí, debes de saber una cosa. Lo primero es que tienes que olvidar todo lo que has escuchado sobre hipergamia de los 4 influencers de YouTube de turno, que seguro se saltaban precisamente las clases de biología del colegio. Y piensa lo siguiente. Igual que el ser humano ha estudiado muy bien el por qué y el cómo otros animales se aparean entre sí, también ha estudiado y ha analizado muy bien esto mismo en el animal más evolucionado que existe. Nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens sapiens. Por tanto, como estarás pensando ya, efectivamente, sabemos por qué y sabemos cómo las mujeres eligen pareja tanto a nivel de intimidad como a nivel de largo plazo. Lo sabemos, no es ningún secreto. Y no es como te estás pensando, ni mucho menos como ellas te dicen. Durante cientos de miles de años, la evolución ha seleccionado naturalmente a las mujeres cuya estrategia reproductiva era la hipergamia. Y esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de supervivencia de la especie, es una cuestión de biología. Por eso, a corto plazo, las mujeres sienten atracción hacia hombres con actitudes más atrevidas, aventureras, asertivas o con una apariencia más de misterio, más de chico difícil, etc. Pero a medida que la relación avanza, empiezan a demandar más actitudes relacionadas con el largo plazo y con el confort. Actitudes y atributos como la estabilidad, la seguridad o la proyección de futuro.
ahí justo es donde entra tu idealismo masculino y ese romanticismo real innato en nosotros los hombres, y queremos automáticamente bajarle la luna a sus pies y todos los planetas porque estás enamorado de ella y harías cualquier cosa. Pero no entiendes que cuanto más te acercas a ese estereotipo de hombre que aparentemente ella está demandando de ti, estable, seguro y dispuesto a todo por ella, más te estás alejando del hombre del que ella realmente se atrajo en primer lugar. De nuevo, esto también tiene un nombre. En este caso, el nombre que tiene es mucho más coloquial y menos técnico, y lo llamamos betaización, el proceso mediante el cual dejas paulatinamente de ser un hombre atractivo ante sus ojos y te conviertes en todo lo que ella quiere de ti, que casualmente no le genera atracción. Puedes escuchar mucho más de este proceso si estás interesado en el episodio 108 de este podcast, y puedes escuchar más sobre la hipergamia en el episodio 1 o más recientemente en el episodio 221 de este podcast. Pero volviendo al tema, te estarás preguntando, oye, ¿y a mí esto por qué no me lo han explicado nunca si tanto dices que se sabe? Pues porque saber esto implicaría desafiar el status quo dominante. Saber esto implicaría cuestionar el imperativo femenino. ¿Y a qué me refiero con todos estos palabras súper raros? Muy fácil. Saber esto implica que de repente comienzas a ver con otros ojos todo este sistema de valores en el que vivimos, donde las normas sociales priorizan lo femenino frente a lo masculino. De repente ya empiezas a ver que hemos tirado de la manta y está saliendo todo a relucir. Además, de hecho, si llevas mucho tiempo invertido en esta forma más idealizada de relacionarte o de entender a las mujeres, lo más probable es que el mero hecho de escucharme a mí diferenciar entre lo masculino y lo femenino, o de insinuar siquiera que existe un status quo dominante que barre claramente para un lugar, te genera mucho rechazo. Pero forma parte del proceso y no te culpo. Y por cierto, esto no tiene absolutamente nada que ver con la política, aunque ahora decenas de influencers estén politizando sus mensajes usando precisamente las relaciones entre hombres y mujeres como lubricante para meter toda la ideología. Pero no tiene nada que ver con ideología ni con política. Esto tiene que ver con biología. Pero bueno, volviendo al tema de las decisiones, cuando un hombre empieza a adaptarse sistemáticamente a la vida de la otra persona, no está construyendo algo conjunto, está colocándose en segundo plano. Y eso, aunque al principio no explote, deja huella y tira la primera ficha de dominó. Por eso muchas veces llega un punto en el que sientes que has perdido el liderazgo en tu relación y ahora es tu mujer quien lleva las riendas. O te sientes atrapado en una relación donde parece que ella manda y tú solo sigues el ritmo. Otra cosa que me llama la atención del caso es cuando dice aquello de no me siento que esté en un hogar. Esto no es algo único de él. Para muchos hombres que aún desconocen la naturaleza femenina o que solo la conocen de oídas por 4 vídeos sueltos de dudosos expertos, esto es un problema común. El sentir que cuando llegas a casa, en lugar de relajarte, entras en tensión, que empiezas a estar incómodo en tu propio espacio y te sientes atrapado en una rutina en la que ya no hay espacio o no sientes que lo hay para poder disfrutar juntos. Y el origen de esta incomodidad parte justamente de ese idealismo o de esa forma de ver y de relacionarte con las mujeres. Porque has comprado tantas veces y durante tanto tiempo el cuento de que para que una relación funcione tienes que comportarte de una determinada manera, que cuando te das cuenta de que esa forma de hacer las cosas te lleva al punto justo actual en el que estás, te sientes impotente y estúpido. Y no porque la realidad sea peor que tu idealización, sino porque es diferente y dista mucho de esa expectativa que tú te has generado. Y sobre todo porque no eres capaz de aceptar otra realidad que no sea la expectativa que tú tienes en la cabeza. Y por cierto, por si alguien en este punto piensa que estoy filosofando con esto de las expectativas, lo dice él mismo en su mensaje. Concretamente hay una parte en la que dice, y cito textualmente, decía, se supone que un hogar debe ser un lugar donde se respire seguridad absoluta, donde uno pueda respirar tranquilo y con la certeza de que uno puede ser uno mismo. Esa es su idealización, esa es su expectativa. Es como irte de domador de tigres a un circo y acabar cogiéndole cariño al tigre y verlo como tu mascota peluda. Llega un momento donde te has creado una expectativa tan distorsionada de la realidad que te olvidas de que tu mascota peluda es un tigre y que si te retrasas en darle su comida, tú serás su comida. En una relación, salvando las distancias con lo del tigre, pasa algo parecido. En el momento en el que dejas de ser un hombre atractivo e interesante ante sus ojos y empiezas a pensar eso de ser tú mismo, que saber lo que significa y relajarme y no sé cuánta, toda la relación se tambalea desde los cimientos.
Y tú no lo entiendes porque piensas que la relación se sostiene por amor incondicional, pero no es así. La relación se sostiene porque ella ve en ti a un hombre atractivo que lidera y en el que confiar. Y es así porque ella está programada biológica y evolutivamente para ello, a través de lo que hemos visto antes, de la estrategia reproductiva, de la hipergamia. Eso es lo que dicta en ella que busque a ese hombre de esa forma. Y eso es lo que mantiene. Ese es el pegamento, digamos, que mantiene la relación sostenida. Y tú piensas que ya te puedes relajar y no pasa absolutamente nada. Pero claro, estás soltando el volante y vas a pegar un ostión con el coche, de hecho. Lo cual me lleva a otro punto interesante. Y es que cuando pierdes atractivo y respeto, y esa mujer empieza a tratarte de forma molesta, a discutirte por todo, y te sientes de todo menos cómodo, en ese momento ese es el caldo de cultivo perfecto para que la relación empiece a desmoronarse. Y es justo ahí donde más claramente se ven las diferencias entre hombres y mujeres, que tanto esfuerzo hace la sociedad hoy en día por borrar y por querer barrer debajo de la alfombra. Pero no puedes borrar cientos de miles de años de biología, porque en ese punto tú necesitas silencio, espacio y perspectiva para poder reordenarte un poco por dentro. Pero casualmente justo en ese mismo punto, que más caos hay en la relación, ella te está demandando todo lo contrario, te está demandando atención, te está demandando que estés encima, te está diciendo y te está echando en cara que se siente desamparada, que se siente poco querida, que parece que no le importa. Y si tú no sabes cómo gestionar estas diferencias, empieza un bucle muy peligroso donde parece que hagas lo que hagas, siempre pierde y gana la banca. Porque cuando un hombre empieza a perder su centro, cuando una mujer percibe que el hombre con el que está es reactivo y es emocionalmente volátil, empieza a demandar mucho más y a sentir mucha más insatisfacción por pequeños detalles de la convivencia que antes parecían poco importantes. De repente le molesta todo de ti. Si limpias, porque limpias mal. Si no cocinas, porque se lo dejas todo a ella y se satura. Y así con todo y así sucesivamente. Y aquí, con tal de conseguir esa paz y esa tranquilidad a la que aspirabas cuando decidiste convivir con ella, pues tú piensas que, bueno, pues te vas a esforzar un poquito más para que ella esté contenta y se acabe arreglando esto. O a lo mejor piensa o te dice a ti mismo que vas a luchar un poco más por la relación para demostrarle lo que te importa, sin darte cuenta de que estás cavando tu propia tumba. No porque en una relación no haya que hacer ciertas cosas, sino porque estás atendiendo a los síntomas en lugar de solucionar el problema de fondo. Donde tú piensas que hay un problema de comunicación, en realidad hay un problema de estructura. Piénsalo de esta manera. En este punto es como si tú estuvieras hablando español y ella estuviera hablando japonés. Por mucho que te comuniques, no vaya a entenderos, porque estoy hablando idiomas distintos. Así que o aprende a comunicarte en su idioma, o aprende a entender lo que realmente te está diciendo con lo que te está diciendo, o agárrate donde puedas, porque la caída va a ser dolorosa. Porque vas a empezar a tener la sensación de que ella siempre encuentra algo para criticarte. Y no sabes cómo manejarlo sin generar discusiones continuamente. O sientes que pese a que te esfuerces en hacer cosas por la relación, ella nunca lo valora y no para de pedir y pedir y pedir, pero no está valorando lo poco o lo mucho que estás haciendo. Por supuesto, la reactividad a los gritos y los ultimátums o amenazas de que esto se va a acabar tampoco sirve de nada, por muy machote que te sientas cuando lo estás haciendo. El gran problema aquí es que normalmente la relación no es un infierno absoluto. Y sí, lo he dicho bien, ese es el problema, que no es un infierno absoluto. Deja que me explique. Como en realidad no es que todo sea un desastre o que todo vaya fatal, sino que no terminas de estar cómodo, no terminas de estar satisfecho. Bueno, sí, hay cosas que me molestan, más cosas que me molestan que las que no, pero tampoco es tan insoportable. Al final lo acabas normalizando. Y por supuesto, si tú compartes esta situación con tu amigo o con tus familiares, que llevan probablemente más tiempo que tú, invertido en ese mismo idealismo y tienen las mismas expectativas que tú, incluso más fuertes, hacia lo que deberían de ser o como deberían de ser las mujeres o las relaciones con ellas, ¿qué te van a decir? Pues te van a decir lo típico. Te van a decir que las relaciones es normal que vayan mal al principio, que todas las parejas pasan por malas rachas, que son cosas de adaptarse, que con la rutina y la convivencia es inevitable que la relación se vuelva aburrida, o que tienes que hacer lo posible para demostrarle lo que te importa y hacerla feliz. Pero claro, una cosa es discutir de vez en cuando y otra muy distinta, que para 2 días buenos tengas que sufrir 5 días de caras largas y de malos rollos. También te digo una cosa, ellos, me refiero con eso a tu amigo y tu entorno, te va a decir lo que conocen. Y lo más probable es que su forma de relacionarse con las mujeres sea bastante mediocre.
Al final, esto también te va a ayudar a aprender a observar los resultados de esa gente que te está diciendo. Pero como te decía, al final, como no hay un problema, como no hay una razón muy grave para irte, sino que en parte es tolerable, vas a empezar incluso hasta a dudar de tu propio malestar. Lo cual me lleva al último punto, que solo me confirma el diagnóstico. Y es que dices que no rompes porque no quieres hacerle daño. Una causa muy noble. Pero deja que te pregunte, ¿y qué hay del daño que te estás haciendo tú con esa decisión? Porque si tu relación deja de sostenerse por deseo y empieza a sostenerse por culpa, o por los niños, en el caso de que a veces haya niños, o por la rutina, aunque pienses que tú estás evitando el daño haciendo eso, lo único que estás haciendo es pagar el daño a plazos, a perpetuidad y con intereses. Entonces, Dani, ¿me estás diciendo que la solución es que rompamos la relación definitivamente? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que la solución es que te tomes en serio las relaciones como un ámbito más de tu vida del que debes de aprender y tienes que aprender mucho sobre eso, porque si eres un hombre heterosexual que pretende tener relaciones con mujeres, vas a tener muchos problemas a la hora de gestionarlos, como todos tenemos problemas. Entonces, o aprendes esto y dejas de escuchar los 4 comentarios y los 4 chascarrillos de bar, o te va a ir muy mal. Las vas a pasar jodidas. Precisamente para que des tus primeros pasos hacia entender la naturaleza femenina y cómo seguir siendo atractivo e interesante para las mujeres, incluso a largo plazo, te decía al principio, debajo de este podcast encontrará un enlace desde el que puedes conseguir gratis mi curso donde te introduzco a esto, donde te ayudo a dar estos primeros pasos. Es gratis, está debajo. Haz clic, entra y lo tienes. Además, otra cosa a tener en cuenta es que en realidad lo que suele haber debajo de estas decisiones de me quedo por no hacerle daño, en realidad lo que hay aquí escondido no es amor, sino miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a perder todo lo invertido, miedo a que todo este tiempo no haya significado nada, miedo a empezar de cero, miedo a sentirte un fracasado delante de tu amigo o tu familia cuando te vean volverte después de que haces nada que te había ido a vivir por ahí. Por eso tu mente te va a intentar convencer una y mil veces de que no, de que tu caso es diferente, de que tu novia o tu mujer tiene mucho carácter y es que es muy cabezona, o de que ves las dinámicas demasiado arraigadas como para poder cambiarlas. Obviamente es tu vida, es tu relación y es tu decisión. Piensa como quieras, pero piensa que negar esta realidad es como si negaras la ley de la gravedad. No porque yo sea súper listo y quieras llevar la razón a la fuerza. De nuevo, a mí me da igual, es tu vida y eres tú el que va a vivir esa relación o dejar de vivirla. Pero piensa que durante cientos de miles de años nuestra biología nos ha predispuesto a preferir unas cosas y no otras. Literalmente tenemos un manual de instrucciones impreso en nuestro ADN. Y depende de ti que empieces a dar los pasos para leerlo. Así que bueno, hasta aquí la radiografía del caso. Espero que este episodio te haya aportado un punto de vista diferente, o por lo menos que hayas visto esos puntos de ruptura que están empezando a desquebrajar o a romper, digamos, esta relación. Te recuerdo que para dar esos primeros pasos en empezar a entender su idioma, debajo de este podcast tienes un link desde el que puedes conseguir gratis mi curso precisamente para estos primeros pasos. Así que, sin más, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Por cierto, si te gustan estos contenidos nuevos, porque ahora es un enfoque ligeramente distinto de sacar un caso y hacer una radiografía, házmelo saber en los comentarios también, o por email si quieres, porque probablemente haga bastantes más de estos. Para mí son bastante fructíferos y me gusta hacerlo. Nada, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.